Muy buenas tardes. Con mucho entusiasmo le damos la más cordial bienvenida al foro La Semana de la Economía Verde, Oportunidades para el Desarrollo del Paraguay. Este foro es organizado por el Ministerio de Hacienda, el Banco Central del Paraguay y el Banco Mundial y cuenta con el apoyo de diversos gremios, de universidades y de la sociedad civil de nuestro país. Pretendemos que este espacio sea uno para reflexionar y también para soñar en construir juntos una sociedad cada vez más eficiente, sustentable y competitiva. Los retos que enfrentan nuestro planeta apuntan claramente y con fuerza hacia una dirección: la necesidad de transformar nuestras economías hacia una más verde y sustentable. Por fortuna, se trata de un camino con inmensas oportunidades. Para capitalizar estas grandes oportunidades, requerimos de un nuevo entendimiento, de una nueva comprensión social, que nos mantenga sentados juntos para construir y trazar un modelo de desarrollo económico más sustentable. Tenemos la intención de que este foro, que cuenta con la participación de expertos nacionales e internacionales, nos arroje nuevas luces para así seguir forjando una economía más eficiente, sustentable y competitiva. Muchas gracias. Ahora tendremos las palabras de apertura de Matilde Bordón, representante residente del Banco Mundial en el país. Muchas gracias, presidente José Cantero. Quería primero celebrar y agradecer al Gobierno de Paraguay, en particular al Banco Central y al Ministerio de Hacienda, por haber convocado al Banco Mundial a una conversación que consideramos clave para el futuro del mundo, de la región y en particular de Paraguay. Quizás una de las primeras conversaciones de estas características que reúnen al gobierno, al primer nivel del gobierno, al ministro de Hacienda, al presidente del Banco Central y a diversos ministros, a conversar sobre el futuro de Paraguay y cómo su desarrollo y su crecimiento tiene que ser de una manera sostenible y verde e inclusiva. Además, creo que también única en sus características, por convocar a representantes del sector privado, de la sociedad civil y a expertos a nivel internacional que han llevado a cabo políticas de desarrollo sostenible y de economía verde en distintos lugares de la región. Desde el Banco Mundial pensamos que repensar el futuro mirando estas nuevas perspectivas es central para el futuro del país. Sabemos que hablar de cambio climático y crecimiento verde no es un tema novedoso, pero quizás esta pandemia y los últimos eventos climáticos nos han puesto directamente en contacto con la realidad y el impacto que nos traen estos temas a la vida del día a día y a todos los ciudadanos y como sociedad. Y creemos que esto pone una oportunidad a los países en repensar su modelo de crecimiento y cómo incorporar los temas de desarrollo sostenible e inclusivo en los planes de recuperación económica post-COVID. Por eso hoy más que nunca y en este contexto donde los impactos son tangibles, ambas crisis, la climática y la de la pandemia, están exacerbando las desigualdades existentes y además afectando el crecimiento. Los programas de recuperación que prioricen la productividad, la inclusión y la resiliencia a los efectos climáticos son los que van a conducir a una mayor competitividad, innovación, generen nuevos empleos y tiendan a reconstruir confianza en los gobiernos y en las instituciones. Por eso, cuando conjuntamente con el gobierno pensábamos en estas conversaciones, definimos 5 temas centrales. Sabemos que las dimensiones que tiene el cambio climático y el crecimiento verde son innumerables
pero pensamos que los desafíos claves estaban en estos temas que vamos a conversar esta semana. Durante esta semana vamos a conversar de cómo un país joven y dinámico como Paraguay puede aprovechar esta crisis como una oportunidad para instalarse en el mundo como un país que lleva adelante políticas de crecimiento verde que son sostenibles, que cuidan a sus recursos naturales y también inclusivas. Desde el Banco Mundial venimos apoyando al país en iniciativas que van en este camino, como son, por ejemplo, el apoyo a las inversiones en la franja costera de Asunción, proyectos en el área rural y forestal, y estamos a disposición a seguir trabajando tanto en el diálogo como en los análisis, en la asistencia técnica para apoyar a Paraguay en continuar en esta tendencia de incorporar estos temas en la agenda de alto nivel. Vemos en Paraguay un alto y un enorme potencial y esperamos que estas sesiones sean realmente el inicio de una serie de acciones que conjuntamente como sociedad y como país podamos avanzar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Matilde. Realmente el potencial es inmenso y ese potencial nos tiene que llevar a la acción. Para complementar la reflexión del Banco Mundial, tendremos a continuación las reflexiones de Jordan Schwartz, quien es director de país del Banco Mundial. Adelante. Muchísimas gracias, presidente Cantiero. Es un gusto saludarle. A usted, el presidente del Banco Central del Paraguay, al ministro Llamosas, el ministro de Hacienda, nuestros moderadores, Hugo Cáceres, el ministro secretario ejecutivo de la Unidad de Gestión y jefe del Gabinete Social de la Presidencia de la República, ministro Carlos Pereira, el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, los reconocidos panelistas que nos acompañan hoy, gracias, y también a todas las personas que están siguiendo el evento en línea. Bienvenidos. Esta es la primera vez que se desarrolla un evento de esta magnitud sobre economía verde, incluyendo temas como ciudades sustentables, el futuro de los sectores energéticos y productivos, el cambio climático y su impacto en todas las áreas, temas claves en las agendas mundiales, sobre todo saliendo de la pandemia. Los grandes cambios llevan más de 5 días, obviamente, pero este puede ser un gran paso hacia una economía que incorpore valores claves para el futuro como sostenibilidad y resiliencia. Por eso celebro la participación de las más altas autoridades del área económica en particular. Este evento permitirá analizar en profundidad tendencias, experiencias que ayudan a Paraguay a aprovechar las oportunidades que el mundo ofrece para transitar hacia una economía sostenible. ¿Por qué estamos acá? Valoro que hayan convocado al Banco Mundial para co-organizar este evento sobre un tema que es tan central para nosotros. Las tendencias de los grandes mercados y consumidores, como también los gobiernos, van en el sentido de la economía bajo impacto ambiental y mejor desempeño social. El banco está comprometido con la recuperación económica de los países de la región y buscamos que esta recuperación sea verde, resiliente e inclusiva, que incorpora las necesidades de las próximas generaciones, no solamente de la necesidad actual de volver a crecer. La degradación ambiental y el cambio climático pueden tener impactos severos sobre la prosperidad de los países. Solo para dar un ejemplo concreto, en los últimos 20 años, las pérdidas de producción generadas por eventos climáticos extremos ascendieron a una pérdida promedio en Paraguay de $237 millones por año, alrededor del 5% del PIB agrícola o 1% del PIB. Además, suele tener efectos especialmente severos sobre los más vulnerables, que tienen menos herramientas para protegerse de sus efectos. Y por eso necesitamos realizar cambios estructurales que nos ayuden a reducir la pobreza e impulsar la prosperidad
compartida de una manera sustentable. El Banco Mundial es el mayor financiador multilateral de inversiones climáticas en países en desarrollo, con casi 18.000 millones de dólares en inversiones relacionadas con el clima a la fecha. Este tema se ha vuelto más oportuno en el contexto actual. Es clave pensar en los caminos de recuperación de los países. Las inversiones sustanciales que se harán en sus planes de recuperación son una oportunidad, como decía el presidente, casi única para convertir las economías en economías verdes. Un plan verde para cada aspecto de la economía es particularmente crítico para la economía paraguaya. ¿Por qué? Paraguay es altamente dependiente de sus recursos naturales, no solamente en un terreno sano, pero para productos primeros, pero para agricultura y energía que forman la mayor parte de las exportaciones. Paraguay también es considerado altamente vulnerable a efectos de cambio climático, especialmente agricultores pequeños y poblaciones en asentamientos informales y riberas de ríos. El modelo actual ha tenido un alto costo en recursos naturales y pone en peligro la sostenibilidad a largo plazo. Los nuevos fenómenos climáticos han aumentado en cantidad e intensidad. Esta es una vulnerabilidad que no podemos ignorar. Y también la ciudad capital y las capitales departamentales siguen creciendo, pero también requieren planes, inversiones sustentables para poder ofrecer servicios, oportunidades y una calidad de vida que es apropiada para un país desarrollando tan rápido y de una manera tan importante como Paraguay. En nuestras discusiones iniciales con los líderes jóvenes de la sociedad civil, de las universidades y del sector privado, cuando estamos intentando a diseñar o formar lo que salió como la plataforma Paraguay Ahora, hablamos o ellos hablaron de la importancia del espacio público en la formación y fortalecimiento del contrato social del país. Durante la discusión hablamos, empezando con esta idea de la importancia del espacio público, hablamos de los parques tradicionales de Asunción y su rehabilitación. Hablamos de los bañados y la protección ambiental de los bañados, tanto que las necesidades de las poblaciones que estaban viviendo en los bañados y alrededor de los bañados. Y de esto empezamos a hablar de la vivienda. Hablamos del manejo de agua, de colacas, abastecimiento, alcantarillado y las inundaciones y el control de las inundaciones. Hablamos de esto, de la rehabilitación del centro histórico, del manejo de la franja costera, como mencionó Matilde, en una manera ambiental y productiva. En fin de todo, nos damos cuenta de que hemos hablado de tantos pedazos que no se podía separar un pedazo de otro. Es sumamente importante hablar en una manera conectada, coherente, de todas estas partes de la economía urbana de Asunción y de las ciudades en que estamos trabajando. Y por eso empezamos a hablar con los ministros que están acá, cómo podemos apoyar en una manera sistemática a los desafíos que se encuentran para el desarrollo ambiental, para una economía verde y sustentable en Asunción y en Paraguay. En estos días conversaremos sobre cómo hacer frente al desafío de reconciliar el uso productivo de estos recursos naturales con su preservación. Para finalizar, quiero volver a felicitarles por la organización de este espacio. No puede ser más oportuno y necesario. También reitero el apoyo del Banco Mundial para el desarrollo y la implementación de acciones que apuntan a dar sostenibilidad y crecimiento verde a la economía paraguaya. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jordan. Y tal como decís, esperemos que esta jornada sea un gran paso en estos 5 días y que conlleve a una recuperación verde, resiliente e inclusiva, como bien decís. Para cerrar esta jornada inicial, contaremos con las reflexiones y visiones también del ministro de Hacienda, el señor Oscar Llamosa. Oscar. Muchas gracias. Antes que nada, muy buenas tardes a todos. Presidente José Cantero, Jordan Swartz, director de país del Banco Mundial, Matilde Bordón, representante residente del banco acá en Paraguay, a los apreciados colegas ministros que van a participar como moderadores, también a los distinguidos panelistas, a los representantes de instituciones de la sociedad civil y a todo el público en general que va a estar siguiendo estos días. Sean todos bienvenidos a la Semana de la Economía Verde. Encuentro propicio este foro para comenzar a tocar temas que deberían definir nuestra agenda económica a futuro. La pandemia ha traído un sinnúmero de infortunios e incertidumbres, pero en paralelo también nos brinda una oportunidad para impulsar la economía de manera diferente. Esta crisis puso énfasis en la necesidad de acelerar la tendencia existente en el cuidado responsable del medio ambiente y los ecosistemas. Los efectos causados por el COVID deben ser, en cierto modo, o nos deben permitir reconfigurarnos y remitirnos a un nuevo inicio. La pandemia nos presenta la posibilidad de desarrollar una nueva manera de pensar el país. Debe ser visto como una oportunidad para llevar adelante cambios estructurales en las políticas públicas y de desarrollo económico, así como en las inversiones públicas y privadas. En este sentido, nos llama a meditar sobre nuestras conductas, hábitos, estilos de vida y a reflexionar sobre el verdadero valor de la salud y el medio ambiente en el que habitamos. Como país debemos fortalecer aquellas medidas que promueven el crecimiento económico con innovadores enfoques que persigan una mayor eficiencia en la producción, enfatizando la relevancia de aquellos indicadores que denoten nuestro cuidado del medio ambiente, como las emisiones de gases de efecto invernadero en proporción al PIB, la huella de carbono, las tasas de cambio del uso de suelo, entre otros. Asimismo, debemos desarrollar nuevas capacidades enfocándonos en la economía circular, innovando procesos en toda la cadena de producción e implementando logística inversa donde se materialice la reducción de desperdicios. Nuestro país alberga recursos naturales invaluables con denotado capital ecosistémico, una economía estable y resiliente y abundante energía verde, limpia y renovable, generada por sus hidroeléctricas. Estos factores representan los ingredientes claves para lograr el desarrollo sostenible y por sobre todo sustentable. Sin embargo, el Paraguay a su vez depende de una matriz energética compuesta de manera relevante por biomasa y combustibles fósiles, siendo estos emisores de gases de efecto invernadero y generando contaminación. Esta paradoja nos invita a construir el pensamiento enfocado en suscitar una economía que fomente el bienestar humano y la igualdad social, con énfasis en la sustentabilidad ambiental. Actualmente nuestro país cuenta con la Ley Nacional de Cambio Climático y la Estrategia Nacional de Bosques para el Crecimiento Sostenible, cuyo objetivo es justamente reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En esta línea se están desarrollando proyectos de préstamo y cooperación internacional para la promoción de la electromovilidad. A su vez, se iniciaron los intercambios de experiencia técnica en la medición de inversión en conservación del medio ambiente y mitigación del cambio climático, con el objetivo de generar un plan de acción enfocado en atar recursos fiscales y de inversión pública al cuidado del medio ambiente y la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible. Hoy, el mundo avisora nuevos vientos de recuperación económica. Desde el Paraguay apuntamos a la promoción de inversiones para impulsar la economía y en esa línea es primordial e imprescindible reconfigurar un nuevo modelo económico. Las medidas de recuperación económica establecidas en nuestro Plan Ñapuá ofrecen oportunidades para la transición a una economía verde con bajas emisiones de carbono, a una mayor eficiencia en el uso de nuestros recursos naturales y a transformaciones estructurales necesarias para el alcance de la sustentabilidad.
Son variadas las opciones sobre las que debemos iniciar el diálogo, como el impulso a la electromovilidad, la generación de energía solar, la calidad del transporte multimodal, la producción agropecuaria sustentable, viviendas con un enfoque en eficiencia energética, la reforestación y regeneración de nuestros bosques y especialmente la transición a un sistema financiero que apueste en estas inversiones. Les invito a aprender de las experiencias locales e internacionales que serán compartidas esta semana y aprovecho la ocasión para agradecer nuevamente al Banco Central y al Banco Mundial por ayudarnos en la organización de este evento. Espero que este primer debate sea el inicio de una agenda de recuperación verde que podamos construir entre todos los sectores, generando nuevas oportunidades para desarrollar un futuro próspero y sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro Oscar Llamosas. Realmente es muy valorable el potencial, el gran potencial que tiene Paraguay, como bien dijiste, y también los importantes avances que existieron. Y estas dos variables se conjugan con un mundo de oportunidades en distintos ámbitos: vivienda, transporte, energía, finanzas. Y como muy bien dijiste, el diálogo es la mejor herramienta para seguir en esta línea y para capitalizar estas grandes oportunidades que van a permitir que nuestra economía pueda recuperarse de forma sostenible y que pueda transformarse a la vez en una economía más sustentable y más equitativa. Para dar inicio a esta discusión tan espectacular, tendremos como moderadores a dos grandes moderadores, dos ministros con mucho conocimiento en el tema. No voy a leer su currículum, pero sí un saludo muy cordial al ministro, primero al ministro Hugo Cáceres, ministro secretario ejecutivo de la Unidad de Gestión y jefe de Gabinete Social de la República del Paraguay. Un gran gusto, Hugo. Y también un saludo muy cordial al ministro Carlos Pereira, que fue nombrado recientemente, una larga trayectoria también en ambos, en el sistema financiero, recientemente nombrado ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Anteriormente estuvo en la STP, también con mucho conocimiento sobre este tema. Así es que pasamos la posta ahora a los moderadores, quienes presentarán a estos panelistas de mucha trayectoria internacional y con mucha experiencia también algunos en el ámbito doméstico. Bienvenido, ministro Hugo Cáceres, bienvenido, ministro Carlos Pereira. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes. Reciban todos un cordial saludo. Extiendo mi agradecimiento a los organizadores de este evento, al Ministerio de Hacienda, al Banco Central del Paraguay y al Banco Mundial, igualmente a cada uno de los expositores. Y es para mí realmente un honor y una alegría que hoy nos acompañen Jordi Hereu desde Barcelona, Alcides Ramírez desde Asunción, Margarita Hover desde New Orleans y Roland Krebs desde Viena, Austria. Hace unos meses, en plena pandemia, en un proceso ampliamente participativo, aquí en Paraguay nosotros definíamos nuestros desafíos de innovación. 5 desafíos, de los cuales 3 se relacionan directamente con la economía verde. Agua y energía para el futuro. Paraguay, país productor mundial de alimentos verdes, y ciudades sostenibles. Estos 3 desafíos nos muestran todavía más y reiteran la importancia de esta semana de economía verde. Y de nuestro tema de hoy, los desafíos de las ciudades, el camino verde para la inclusión, el desarrollo y la innovación. Una institución clave en este sentido es el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Y hoy tenemos realmente el gusto, el honor de tener al ministro Carlos Pereira. Así que, sin más, por favor, adelante, querido amigo ministro Carlos Pereira.
Muchas gracias, ministro Hugo Cáceres. Muy buenas tardes para todos. Presidente del Banco Central, un agradecimiento por permitirme y por invitarme a estar compartiendo este foro tan relevante de la economía verde. Un saludo cordial al señor Jordan Schwartz y a Matilde Bordón, representantes del Banco Mundial, a los panelistas que ya presentara el ministro Hugo Cáceres, a todos los diferentes profesionales y a la distinguida audiencia que están conectados en este link. Realmente para mí es un honor y un privilegio al mismo tiempo estar compartiendo este foro de economía verde, que sabemos que está muy vinculada a todas las actividades que pretenden dar una mejor calidad de vida, no solamente a los habitantes, sino que tiene un factor preponderante con el entorno ambiental, a través del uso eficiente de los recursos mediante la protección de la biodiversidad, la calidad de gases de efecto invernadero y todo lo que esté vinculado al cambio climático. Desde esta importante cartera y con la responsabilidad enorme que me ha conferido el presidente de la República, estamos trabajando en diferentes frentes para tratar de hacer énfasis en el desarrollo urbano. Y en ese contexto quiero agradecer también al Banco Mundial por todo el apoyo que nos está dando en materia de enfoque de ciudad sostenible y sustentable. Sabemos que todas las ciudades del mundo, al igual que nuestro país, están enfrentando enormes retos y desafíos con una rápida urbanización que no siempre es planificada, ordenada y adecuadamente. Sabemos que estamos todavía ante el desafío de derrotar la pobreza, y con esta pandemia se incrementa aún más la cantidad de desempleados que estarían engrosando otra vez los indicadores de pobreza y pobreza extrema, de manera de que estamos duplicando esfuerzos como para poder contener este indicador. Y así tratar de que desde nuestra ciudad de Asunción y las áreas metropolitanas, actualmente tenemos un enorme desafío con la congestión urbana. Tenemos una muy baja planificación y yo que provengo de la planificación estamos tratando de instaurar políticas públicas con un ordenamiento urbano y territorial que realmente se compadezcan con las necesidades insatisfechas que todavía tenemos a nivel de déficit habitacional. En ese sentido, tenemos todavía enormes desafíos donde viven y donde circulan aproximadamente un tercio de la población de nuestro país, con zonas degradadas y sectores segregados, con muchas familias todavía en asentamientos muy precarios y sin tener servicio y acceso a los servicios básicos, ¿verdad? Estamos hablando de agua potable, de la electricidad y demás que están muy alejados de los centros de educación y del trabajo. Realmente yo creo que por eso es más que oportuno este foro de la economía verde, donde la sostenibilidad no solamente se refiere a satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, sino que sobre todo que exista un equilibrio entre el crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente. Creo que llegó el tiempo en que realmente debemos de trabajar todos juntos, orientar todos nuestros esfuerzos interinstitucionales hacia el rumbo que el presidente de la República brinda dentro del plan de gobierno, acompañado con el Plan Nacional de Desarrollo, y donde el sector privado y el sector público realmente puedan converger y la sociedad civil interpretar para poder construir juntos un horizonte en común. Un camino en donde podamos ver a un país más comprometido, orientado con los esfuerzos hacia una ciudad más sostenible, más verde y más resiliente. Y en ese sentido, nosotros desde el Gobierno Nacional estamos impulsando las políticas públicas orientadas sobre todo a concretar aquellos proyectos que tengan que ver con el mejoramiento de los barrios, sobre todo los barrios como la Chacarita Alta del barrio Ricardo Brugada, la Chacarita Baja y el Bañado Sur de Asunción, articulando entre todos los actores comprometidos, y acá me refiero al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de Urbanismo, a la Municipalidad de Asunción y también a la importante participación del Gabinete Social liderado por el ministro Hugo Cáceres. Entonces, estamos construyendo realmente acciones conducentes a maximizar
el impacto social, económico y ambiental. Y finalmente, agradecer nuevamente por este espacio privilegiado de permitirme compartir con ustedes y actuar conjuntamente con el ministro Hugo Cáceres el inicio de este importante foro en este momento tan importante de reactivación gradual de nuestra economía, en donde uno de los cimientos en que se dirige el plan de reactivación precisamente está en el impacto que tiene la infraestructura y la construcción de viviendas. Muchísimas gracias. Presentar al expositor Jordi Hereu, es presidente de InDeCity y ex alcalde de la ciudad de Barcelona del año 2006 al 2011. El señor Hereu es actualmente presidente de InDeCity, una consultora estratégica que asesora a ciudades a ser más competitivas y sostenibles. También es presidente de Hispasat, una empresa española operadora de satélites de comunicaciones que ofrece cobertura en América, Europa y el norte de África. Fue alcalde de la ciudad de Barcelona del año 2006 al 2011 y previamente, en el año 1997, fue designado gerente municipal del distrito de las Corts Barcelona y en el año 1999 se convirtió en concejal de este distrito. El señor Jordi Hereu fue también concejal del distrito de Sant Andreu y concejal de seguridad y movilidad. Su carrera profesional comenzó en el año 1991 como director de marketing en Port 2000 y Silsa, vinculadas a la promoción de la zona de actividades logísticas del puerto de Barcelona. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y máster en Administración de Empresas por ESADE de España, y realmente tiene un currículo extenso, pero en honor al tiempo, simplemente me gustaría dar la bienvenida y gracias por estar con nosotros, estimado señor Jordi, y realmente darle la más cordial bienvenida y escuchar su presentación. Adelante. Jordi Hereu, igual tienes el micrófono silenciado. Prueba a ver de... Tienes el micrófono silenciado. Ok. Ahora, perfecto. Se te oye perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias, señor ministro, y muchas gracias a los representantes del Gobierno Nacional del Paraguay, así como también al Banco Mundial. Yo les quiero felicitar por organizar esta interesante semana sobre un tema que me parece crucial, ¿no? Si alguna cosa nos ha demostrado la pandemia es que habrán dos fenómenos, la digitalización de la economía, de la sociedad y también la agenda del cambio climático, que sí, en todo caso, después de la pandemia han ganado vigor, han ganado vigencia. Yo les voy a hablar desde el punto de vista del desarrollo de una ciudad. Creo que estos eventos va bien para intercambiar puntos de vista de ciudades que compartimos muchos retos y que le vamos dando solución a lo largo de los años. Yo les hablaré desde Barcelona de un tema que es la defensa del espacio público, el espacio público físico, el espacio público cívico, el espacio público que define la ciudad. En un momento que creo que personalmente, tras la pandemia, el espacio público está en un cierto riesgo y habrá que defender más que nunca la idea del espacio público, porque es lo que define la ciudadanía, es donde compartimos valores, donde generamos la ciudadanía en las ciudades. Y yo les quiero hablar de la experiencia de Barcelona en dos aspectos. La economía verde supone muchos cambios. Yo les quiero hablar de la transformación urbana y de la movilidad, de cómo hemos cambiado la piel de una ciudad y las funciones de esta ciudad. La movilidad es una función que también está en función de la trama urbana. Bueno, muy brevemente, yo les hablo, aquí ahora es por la noche, ustedes están en la tarde. Barcelona es una ciudad
densa, mediterránea, entre una cordillera y el mar y dos pequeños ríos. Pasamos. Es una ciudad milenaria, 2000 años, la fundaron los romanos y durante 1800 años estuvo dentro de unas murallas y por tanto más de 1850 años se desarrolló en las murallas hasta que vino la revolución industrial y es curioso, hace 170 años hubo gente que miró la relación entre salud y urbanismo. Salud y las condiciones de vida de la Barcelona de hasta 1850, donde esto les dio muchos datos para poder hacer un nuevo salto hacia la modernidad, teniendo en cuenta las condiciones de vida de la gente que había vivido dentro de muros. Se hizo el salto hacia la modernidad con la revolución industrial, habiendo estudiado los problemas de salud pública. Y es curioso que al cabo de 170 años, una pandemia nuevamente nos hace volver a reflexionar de cómo hacemos un salto adelante en las condiciones de vida de las ciudades, cómo mejoramos la sostenibilidad y la calidad del espacio público. Bien, pasamos. Barcelona afrontó la revolución industrial, tuvimos en este sentido la suerte de que lo hicimos de la mano de la planificación, de uno de los padres del urbanismo moderno, que es un ingeniero, Ildefons Cerdà, que generó el ensanche, una estructura ortogonal, igualitaria, muy moderna y visionaria, que incorporó todo lo que pasaría las siguientes décadas en cuanto a movilidad, en cuanto a condiciones de vida. Y con esto llegamos a la Barcelona del siglo XX, en la que el ensanche, esta estructura reticular del nuevo urbanismo, enlazó el casco antiguo con las tramas de los pequeños pueblos del llano de Barcelona. Y por tanto, esta expansión se ha visto pues, ligada a través de una estructura muy igualitaria, muy racional y muy planificada. Tuvimos la suerte de que hubo alguien que diseñó un plan. Y con esto llegamos a la Barcelona metropolitana, una Barcelona que en estos momentos ya es un área metropolitana de 3,4 millones de ciudadanos y que bueno, pues, tiene los retos de muchas de las metrópolis que hay en el mundo. Yo creo que enfocar economía verde y tratar también el tema de ciudades, muchos elementos de la agenda verde del mundo se juegan en las ciudades, ¿no? Como los nuevos nodos centrales de la vida social, económica, cultural y también de los grandes retos del mundo. Bien, nosotros heredamos, cuando al cabo de casi a finales del siglo XX, heredamos lo mejor y lo peor del urbanismo. Y por tanto, pongo esta fotografía porque esta es una ciudad cuyo protagonismo son sus ciudadanos, porque las ciudades tienen que ser el proyecto de sus ciudadanos, y nosotros recibimos el peor y el mejor urbanismo, porque también en el siglo XX vivimos muchas décadas bajo una dictadura de una ciudad que creció con muchos procesos de gran inmigración, sin planificación y con mucha especulación. Por tanto, nosotros, cuando pudimos construir Barcelona desde la libertad, desde la democracia, pues hicimos dos grandes objetivos que, aunque no existía el concepto de sostenibilidad a finales de los 70, sin duda eran conceptos ya que aspiraban a una ciudad sostenible sin este adjetivo. Y hago referencia a dos temas. Por un lado, que nosotros transformaríamos radicalmente las condiciones de vida de los 73 barrios de la ciudad de Barcelona. Ustedes a su izquierda tienen la Barcelona del año 79, donde habían muchos barrios, especialmente la periferia, donde se había hecho un proceso de construcción, de mala construcción, sin ninguna dotación de barrios. Y una de las cosas que hemos hecho estos años, porque no es un tema de un gobierno, de un alcalde, es un proyecto de ciudad, es el proyecto de los ciudadanos, ha sido invertir radicalmente en el cambio absoluto de las condiciones de nuestro urbanismo. Y por tanto la arquitectura y el urbanismo nos han servido como al menos igualar todas las condiciones de vida de los 73 barrios. En esto hemos sido muy radicales. Hemos cambiado la piel de la ciudad con la misma calidad en todos los barrios de la ciudad.
Y al lado de la transformación física de Barcelona, hemos cambiado el modelo de movilidad. Y cambiar la piel de la ciudad está al servicio de un modelo de movilidad, y el modelo de movilidad nos ha implicado el cambiar y transformar el urbanismo de la ciudad. Órgano y función, función y órgano. Esto lo aprendimos de Sardá, porque con Sardá nosotros descubrimos que para mejorar las condiciones de vida, las funciones de la ciudad, la estructura básica fisiológica de las ciudades era fundamental. Por tanto, esta lección es lo que hemos aplicado después nosotros, actualizados al siglo XX y sobre todo al siglo XXI. Bien, porque las formas en que se planifican las ciudades tienen muchas consecuencias. Aquí hay un esquema de dos ciudades, dos áreas metropolitanas que tienen la misma población, pero diferente morfología, densidad y definición del espacio con sus mixturas. Bueno, dos morfologías urbanas dan resultados funcionales absolutamente diferentes en términos de gasto de energía, de agua, de cohesión social, de accidentalidad y de el pastel de desplazamientos en movilidad son radicalmente diferentes. Pasamos. Bien, por tanto, nosotros decidimos cambiar, y esta es una imagen de lo que era la Barcelona de los años 80, pues con un mar con aguas muy sucias, con la inexistencia de playas, con un barrio industrial totalmente decadente. Esto es lo que fue el legado que nos dejó la historia, con lo mejor y lo peor. Y a través del proyecto, que entre otras cosas utilizó los Juegos Olímpicos, hicimos una transformación radical. Ahora el antiguo barrio industrial es el nuevo centro tecnológico de la ciudad, las aguas son limpias porque hay toda la infraestructura para que así lo sean, y las playas es el gran espacio público que hemos recuperado para los millones de ciudadanos metropolitanos. Bien, vamos a hablar de la movilidad, que me parece una de las grandes fuentes de economía verde y de mejora de las condiciones de sostenibilidad. Entre otras cosas, porque gran parte de la contaminación local y una buena parte de la emisión de CO2 y por tanto de la lucha contra el cambio climático pasa por mejorar el vector movilidad en las ciudades del mundo. Más del 25% de las emisiones vienen de la movilidad y del transporte. Bien, yo quería incidir en Barcelona, la movilidad la afrontamos como un pacto social. Lo afrontamos como la manera que entre todos decidimos y apoyamos una misma agenda para todos los ciudadanos. Desde la moto, el coche, el patinete, todo el modelo de movilidad lo acordamos con una serie de puntos que pasan a ser la agenda no de un gobierno, sino la agenda estratégica de la movilidad sostenible de una ciudad. Les pongo este ejemplo. Nosotros decidimos que tenemos, y cada 5 o 6 años decidimos los cambios en los modos de transporte que haremos. Y por tanto ahora hemos decidido que hasta el 24, pues el transporte público pasará del 37 al 41%. Y que pasear, la movilidad más sostenible, pasará del 34 al 35%. Y el uso del coche privado pasará del 26 al 18,5%. Esto implica muchas políticas diferentes y esto implica un acuerdo social por la movilidad, que les digo que es la estrategia más barata y más eficaz para transformar los modelos de movilidad. Miren, por ejemplo, hemos peatonalizado todas las tramas antiguas, todas las calles que definimos de velocidad 30 y 10. Ahora ya por ley serán todas 30. Y por tanto hemos pacificado, hemos peatonalizado todas las tramas antiguas. Y esta es una primera política. Evidentemente la segunda y fundamental es una apuesta muy radical, porque para que el 41% de los desplazamientos de un área metropolitana sean absorbidos por el transporte colectivo, tenemos que hacer una gran inversión, tanto en el metropolitano como en toda la red de autobuses urbanos e interurbanos. Esta es una segunda gran política que conlleva redes bien conectadas, intermodales, con un solo billete a nivel de todos los operadores a nivel del área metropolitana, con un tranvía que hemos reintroducido. Y después las nuevas formas de movilidad sostenible. Esta ya es una foto antigua, la verdad es que me veo ya muy cambiado, porque hace 14 años introducimos plataformas de alquiler
del uso de la bicicleta. Y esto significó ya un cambio importante de apuesta de un transporte hasta entonces más minoritario. Me gusta esta fotografía por un tema, porque se ve cómo estamos redistribuyendo el espacio público para que haya la nueva movilidad sostenible. De manera que sacamos espacio a los coches privados para que bicicletas y el transporte público tengan mayor eficiencia, mayor seguridad. Bien, este es uno de los cambios en los que estamos a nivel de ciudad y a nivel de área metropolitana. Otras políticas que estamos desarrollando, pues es la regulación de todo el espacio público en Barcelona. Digamos, el aparcamiento es regulado y además conlleva un coste. Y esta es una medida de regulación de la demanda. Por tanto, digamos, las políticas de movilidad que abarcan, y aquí solo cito algunas de ellas, son una estrategia de cambio funcional de la ciudad para una mayor sostenibilidad. Pero les quería expresar que ahora estamos en un punto donde las nuevas generaciones y experiencias como la pandemia nos exigen mucho más. Por eso, digamos, una ciudad es un proyecto que nunca termina y cuando has solventado un tema aparecen nuevos retos. ¿Qué nuevos retos tenemos? Pues primero el seguir trasladando parte del espacio privativo del coche privado hacia formas colectivas de movilidad y básicamente el peatón. ¿Qué otro reto tenemos? Pues que a pesar del avance que hemos hecho en muchos de los temas, nosotros seguimos teniendo, especialmente en aquel centro del ensanche, que es el gran centro direccional del área metropolitana, aún tenemos, digamos, contaminación local por encima de lo que queremos. Y también otra contaminación que sería la acústica y después la lucha contra el efecto invernadero. Y por tanto, aquí pueden ver más del 27% y casi el 40% si le sumamos puerto y aeropuerto de las emisiones del área metropolitana están ligadas al transporte, a la movilidad, a la logística urbana. De manera que en esto nosotros tenemos aún grandes retos y por tanto tenemos que tomar y seguir tomando medidas. Pasamos. Bien, ahora que hemos peatonalizado todas las tramas antiguas, la ciudad medieval, todos los antiguos pueblos, ahora estamos en proceso de pacificación de aquella trama que Sardá diseñó hace 170 años. Y esto es un proceso no terminado y además con un gran debate ciudadano, porque tenemos que ver cómo hacemos compatible diferentes aspectos. También tenemos que tener logística urbana de una ciudad que está creciendo, ¿no? Pero en principio hay un proceso de pacificar y de trasladar espacio dedicado a la movilidad a lo que nosotros llamamos espacio para estar, ¿no? De pasar, de espacio para pasar, a espacio para estar. Y esto es una transformación física de la ciudad y funcional de la ciudad. Otro reto es, y es un debate, es si algún día tendremos que aplicar, como en otras ciudades, mecanismos de poner un coste a la entrada y salida metropolitana o regional de la movilidad privada. Y por tanto, se está a debate y se está estudiando procesos de una tasa por congestión y por tanto un peaje urbano. Esta sería una medida de medio y largo plazo que tiene que ir al lado de otras medidas de fomento del transporte público a nivel regional. Pasamos. Yo creo que en esto se abre todo un mundo. O sea, las estrategias de economía verde son para la sostenibilidad, pero también añado que son una gran fuente de innovación, de creación de nuevos y buenos puestos de trabajo y que, por tanto, digamos, la transformación en un sentido de mayor sostenibilidad es una gran estrategia de calidad de vida, pero también una gran estrategia económica. De manera que la digitalización de la movilidad como servicio, la aplicación de nuevas energías limpias en la movilidad. Todos estos elementos son una de las grandes revoluciones del siglo XXI en la movilidad urbana. Y estamos al inicio de esta transformación. Una de las medidas que sí que ya hemos tomado es que se dibuja un perímetro en la que se prohíbe que entren coches que tienen un nivel de contaminación superior a los estándares que Europa ha marcado. De manera que a principios de este año, antes de la pandemia, se dibujó una zona
que se llama de bajas emisiones, de manera que se prohíbe la entrada literalmente de coches contaminantes. Otra imagen que me parece una de las más importantes. Como muchas ciudades del mundo, o aprobamos con nota lo que es la interconexión metropolitana, en la que hemos hecho muchos pasos, pero nos quedan muchos por hacer, o si no, la movilidad dentro de la ciudad siempre tendrá un déficit. Yo creo que el modelo interno de la ciudad está bastante bien, pero tenemos el déficit de lo que sería la captación de todo el tráfico regional y metropolitano. Allí el coche es aún demasiado protagonista en las entradas y salidas de la ciudad, en los desplazamientos regionales y metropolitanos. Bien, esto era un poco compartir con ustedes de que yo creo que hemos hecho en la ciudad muchos pasos, pero en estos momentos, ¿no?, en la que empezamos quizás a ver el final del túnel de la pandemia que nos ha obligado a repensar muchas cosas y actualizar y poner en valor muchos elementos que ya estaban en la agenda, pero que tras en la pandemia ha ganado mucho interés. Yo quisiera pues acabar con la imagen de las nuevas generaciones. A ellos nos debemos por el presente y el futuro de nuestra ciudadanía. Bueno, muchas gracias. Yo quería compartir puntos de vista desde una ciudad como Barcelona. Muchas gracias, Jordi. Realmente un gusto escucharte. Seguro que toda la gente que te está viendo en las redes sociales en Paraguay tiene un montón de preguntas igual que yo. Pero sabemos que en Barcelona ya es prácticamente medianoche, así que solo una pregunta y realmente viendo a Barcelona, pero también ciudades como Bilbao, que son tan emblemáticas, son íconos hoy a nivel mundial, tanto en la transformación urbana como en la movilidad. Te pregunto, ¿qué aprendizajes te gustaría compartir con nosotros, con las ciudades latinoamericanas, con Asunción y otras ciudades en Paraguay? ¿Qué aprendizajes de este proceso? ¿Cuánto dura un proceso así? ¿Cuál es el rol de la inversión privada en estos procesos, por favor? Y lo que nos quieras decir. Muchas gracias. Sí, bueno, yo creo que el proyecto de ciudad es un proyecto esencialmente colaborativo. Tiene que ser el proyecto de toda la ciudadanía. Y yo creo mucho en una triple alianza, que es la alianza de la política democrática, de la institucionalidad, con la ciudadanía bien expresada, bien representada. Y para mí una tercera pata que cada vez defiendo más es también el mundo del conocimiento, de los expertos, ¿no? Y creo que la combinación de buena gobernanza, de la ciudadanía activa y exigente, y los mejores profesionales en todos los campos que se ponen al servicio de esta causa común, creo que esto es un buen modelo. Y entonces yo, digamos, desde un punto de vista, si me permiten, yo creo mucho en lo que ha dicho el ministro. O sea, proyecto significa planificar. Y proyecto, incluso etimológicamente, viene de lanzarse al futuro. Y por tanto, tener una visión de planificación del futuro. Y yo diría que esto es fundamental. Para mí es tan importante planificar como cumplir la planificación. Es decir, no traicionar la planificación y no convertirlo en un hecho irrelevante. Y entonces mi tesis, pero es una tesis, a mí me gusta mucho la tesis que es la política, pero no la política partidaria, la política en sentido amplio, grande, del proyecto ciudadano. Define el marco y el mercado después le pone contenido, pero sujetándose al marco. Y por tanto, yo huyo mucho de lo que sería el despotismo ilustrado sin la sociedad y el mercado. Y sin duda, ya he visto demasiadas ciudades en el mundo como para pensar que el mercado solo sabe construir ciudades. El mercado, si me permiten la última imagen, si fuese un coche, aún no de conducción autónoma, digamos, el motor le da la energía de la sociedad y del mercado, la capacidad de riesgo, que es fundamental. Ahora bien, el volante es el proyecto colectivo.
que se decide soberanamente y que genera marcos para que después le dé fuerza al motor. Pero no creo ni en coches, ciudades con volantes sin motor, porque son pobres, no tienen capacidad de desarrollo, y mucho menos creo en ciudades que tienen un gran motor pero no tienen volante, porque de allí derivan todas las patologías urbanas que yo veo en muchísimas ciudades del mundo. Excelente, Jordi. Realmente un gusto escucharte. Queremos que, pasado todo este tema de pandemia, aquí nos visites en Asunción y compartir tus aprendizajes, tu experiencia. Va a ser realmente un gusto. Y te liberamos, sabemos que cerca de medianoche en Barcelona. Muchísimas gracias. Os quiero felicitar, muchas gracias. No, muchas gracias, Jordi. Realmente un placer. Adiós. Ahora cambiamos de volante, como decía Jordi, y nos vamos a alguien que ama las bicicletas. Está con nosotros Alcides Ramírez, que es presidente de la Asociación de Ciclistas Urbanos de Paraguay, pero también es presidente de la Red de Ciudades Sustentables. Alcides se desempeña como consultor en el Sistema de Protección Social en el Gabinete Social de la Presidencia. Es también miembro del equipo nacional de la Estrategia País, ENEP. Anteriormente trabajó como consultor en la Fundación Moisés Bertoni en un proyecto denominado Gotas de Vida en el departamento de Ñembucú. Es licenciado en Trabajo Social por la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo y máster en Estudios Territoriales y de la Población con énfasis en Desarrollo Local, Ordenamiento Territorial, Planificación por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Realmente una alegría tenerlo a Alcides, una persona que ama la bicicleta, pero sobre todo ama a nuestro país, Paraguay. Adelante, Alcides, por favor. Muchas gracias, ministro. Realmente es para mí un honor poder compartir este foro de economía verde, y creo que hablar un poco después de Jordi es bastante complicado. Yo hice mi maestría en Barcelona, entonces conozco un poco también Barcelona y todo lo que implica hacer esa transformación de ciudades. Y bueno, desde la Red Paraguaya por Ciudades Sustentables y la Asociación de Ciclistas Urbanos del Paraguay, muy contento porque hemos sido partícipe, invitado en conferencia. Y hoy quisiera, dentro de estos desafíos de las ciudades, el camino verde, para la inclusión, el desarrollo económico y la innovación, presentar un trabajo que venimos haciendo ya desde que empezó la pandemia, ¿verdad? Que al igual que todos nos interpeló como sociedad civil, entonces le llamamos 20 acciones de la agenda urbana en Paraguay post-2020. Entonces, ¿en qué consiste esto? ¿Qué es la Agenda Urbana Paraguay Post-2020? Es un documento co-creado por varios actores que busca incidir en políticas públicas urbanas para la República del Paraguay. ¿Y cómo se origina? Justamente surge a partir del contexto de la pandemia, en donde varios referentes urbanos y organizaciones de la sociedad civil se plantean utilizar el contexto de la cuarentena como un espacio de reflexión y redefinición del modelo de la ciudad actual. Entonces, nosotros utilizamos una metodología que hemos construido dentro de la red, que es la metodología de las 7I, ¿verdad? ¿En qué consiste esto? Generalmente la co-creación se hace de una manera como que se identifica el problema y luego se propone una solución. Nosotros, sin embargo, dijimos que queremos hacer de una manera totalmente diferente. Entonces utilizamos una primera herramienta, que es la de inspirar, y al ver esto que nos presentaba Jordi, justamente es uno de los procesos que hemos visto, ¿verdad? De inspirar en transformaciones, en trabajos, en proyectos y en procesos urbanos que han transformado otras realidades, ¿verdad? A partir de esta inspiración, pasamos a una segunda fase, que es la de investigar, ¿verdad? Ver de repente qué cosa funcionó y qué cosa no funcionó, qué funcionaron y qué no funcionaron, y a partir de esto, la de informar, ¿verdad? Este informar ya viene a ser parte de una socialización que lleva justamente a la innovación. Esta innovación a su vez impacta. Al impactar integramos, ¿verdad?, todas estas ideas
para finalmente incidir en políticas urbanas, ¿verdad? Entonces, esta es la metodología que utilizamos para la co-creación de la Agenda Urbana Paraguay Post-2020. Entonces, esta metodología básicamente es un marco teórico y metodológico en constante desarrollo que surge a partir de la experiencia empírica de la Red Paraguaya por Ciudades Sustentables, luego de 10 años de trabajo promoviendo nuevos modelos de ciudad en Paraguay y en Latinoamérica, porque justamente somos también parte de una red de urbanistas, de asociaciones que cree y que busca mejorar la vida de la ciudad. Entonces, a partir de este trabajo, surge estas acciones que iré un poco citando. Por ejemplo, la primera acción que hemos identificado es la de formar a líderes y ciudadanía con visión sustentable. Consideramos que es demasiado importante como en una primera faceta ubicar esta formación. Y cuando hablamos de líderes políticos, líderes ciudadanos, líderes de la sociedad civil, como para que se pueda fomentar esta visión y que sea sostenible. Luego la de implementar políticas integrales de acceso a la vivienda en un entorno inclusivo y sostenible. También la de aumentar edificios que utilizan criterios de sustentabilidad energética y urbana. Consideramos que en nuestro país eso es demasiado importante. También la de aumentar la cobertura de áreas verdes per cápita en las ciudades. Nos decía el ministro Pereira cuando empezábamos esta conferencia, que las ciudades en Paraguay van creciendo, ¿verdad? Entonces, por ende, estos espacios verdes per cápita también es demasiado importante como ir planificando. Luego, consideramos que es también importante construir, mejorar y mantener un parque por barrio, porque el esparcimiento es también muy importante dentro de esta construcción, ¿verdad? Y veíamos también eso en el ejemplo que presentó Jordi. Y mejorar las calles y tener un enfoque en el peatón, ¿verdad? Paraguay creo que tiene una deuda histórica en este caso, ¿verdad? En el sentido de que necesitamos ubicarle a las personas en el centro de las políticas urbanas, en el centro de las políticas públicas, y pensar en el peatón, pensar en las personas, entonces cómo construir en esta ciudad en base a este criterio. Y por supuesto, que es la acción que a mí más me encanta, ¿verdad? De aumentar la bicisenda. Hemos visto también en Paraguay, se hizo muchos avances desde la sociedad civil. Por ejemplo, hoy tenemos a través del proyecto Asunción Verde Capital de las Américas, vía la sustentabilidad, proyectos de bicisenda para Asunción y área metropolitana. Entonces, como que son avances demasiado importantes que se tiene en construcción de una agenda urbana. Y también la de mejorar el sistema de transporte público masivo, que es demasiado importante tenerlo en cuenta. Y, por supuesto, adoptar nuestras ciudades a la economía circular. También observamos que existen iniciativas demasiado importantes en cuanto a economía circular que se está trabajando en diferentes espacios, pero necesitamos ir potenciando. Asimismo, la de generar estrategias de valorización y protección del patrimonio. En Asunción y especialmente en el casco histórico tenemos demasiados monumentos históricos que necesitamos ponerlo en valor. Entonces, como para ir mirando también hacia ese lado del enfoque urbano y también económico. La de mejorar la calidad de participación ciudadana. No podemos en absoluto desconocer la importancia y la calidad que puede tener la participación ciudadana dentro de esta construcción. Implementar estrategias de promoción de la cultura y el arte, mejorar la gestión del acceso al agua, en crear ciudades para todos y todas, barrio inclusivo, pensar en las personas con discapacidad, mejorar la calidad de la participación ciudadana, cerrar los vertederos a cielo abierto, implementar sistema de gestión integral de residuos, transformar nuestra energía urbana en energía sostenible, acceso y promoción de mercados agroecológicos y estilos de vida saludable. Existen también experiencias muy importantes relacionadas a la conexión de la agroecología con el consumidor urbano, promover negocios con triple impacto y finalmente en un sistema de gestión integral de los territorios a nivel nacional. Estos, por ejemplo, son así dentro de la agenda que hemos discutido así ampliamente y que hoy estamos buscando cómo poder impactar y poner en conocimiento
del público en general. Así que muchísimas gracias por esta invitación y bueno, aquí parte de lo que construimos con la Red Paraguaya por Ciudades Sustentables y otras organizaciones que han colaborado con nosotros. La presentación. Seguidamente, en honor al tiempo, quiero presentar a Margarita Hover, arquitecta y urbanista. Ella es especialista en arquitectura pública y en paisajismo. Ha recibido múltiples premios por sus trabajos de recuperación de espacios en España. La señora Margarita Hover es arquitecta, urbanista, ha sido profesora de proyectos en la Escuela de Diseño BAU de Barcelona. También es especialista en arquitectura pública y en paisajismo, recibiendo múltiples premios por sus trabajos de recuperación de espacios. Ha recibido el premio FAD 2009, el premio europeo de espacio público urbano en el 2002 y el premio García Mercadal 2001 y 2005, además de ser finalista de la Bienal de Arquitectura Española 2005 y 2009 y de la Bienal Iberoamericana de la Arquitectura en el año 2004. Seguidamente le damos la más cordial bienvenida a la arquitecta Margarita. Adelante con su presentación, por favor. Muchísimas gracias, ministro Cáceres, ministro Pereira. Voy seguidamente a pasar a mi presentación en honor al tiempo. A ver si pueden ustedes ver. Pantalla completa. ¿Me confirman pantalla completa? De acuerdo. Muy bien. Buenas tardes. Soy Margarita Hover, arquitecta urbanista con oficina en Barcelona y Nueva Orleans. Y ya que tenemos poco tiempo, voy a ir un poco al grano. Mi presentación hoy es hablando un poco de las infraestructuras, tanto verdes como las infraestructuras de movilidad. Las inversiones en infraestructuras verdes como ríos, saneamiento, drenaje, etcétera, o infraestructuras de movilidad como tranvías, trenes, buses segregados, suelen ser grandes inversiones para las ciudades, áreas metropolitanas y países. Lo que voy a argumentar hoy aquí es que vale la pena abordarlas holísticamente como infraestructuras híbridas. Es decir, que no sean infraestructuras a secas monofuncionales, sino plurifuncionales o híbridas, que solucionen más de un tema a la vez, como veremos en algunos ejemplos. Este es el caso del Plan de Riberas del Río Ebro, elaborado por el Ayuntamiento de Zaragoza y la colaboración de otras entidades públicas y entidades cívicas para la candidatura de la ciudad de Zaragoza para la Exposición Internacional de 2008, cuyo tema era Agua y desarrollo sostenible. El río pasó de ser un patio trasero a un eje vertebrador de la ciudad, en una calle mayor. En este contexto se planean dos parques metropolitanos, uno en el norte para la Exposición Universal de 2008, en recuadro en rojo arriba, que hicimos en Aldaijuve, y otro en el sur, el Parque Agrícola de Delicias. Se organizan concursos de espacios públicos verdes de ribera y se van produciendo desarrollos urbanos y urbanísticos a lo largo del río. Este tipo de transformación urbana se enmarca dentro de políticas urbanas contemporáneas que muchas ciudades, como bien sabéis, han desarrollado en las últimas décadas. Ciudades como Bilbao, como antes se ha mencionado, Barcelona o Burdeos, han visto sus frentes marítimos y fluviales renovados. Con los ríos los procesos son largos, pueden ser décadas. Para salir del círculo vicioso y moverse hacia el círculo virtuoso hace falta tiempo, perseverancia y la combinación de varias políticas. De la polución ambiental y la degradación de la ecología hace falta moverse hacia la recuperación de los ecosistemas, que a su vez transforman los terrenos degradados en terrenos revalorizados y sanos que fácilmente se pueden convertir en espacios públicos. Invertir en infraestructuras verdes va a permitir temperar el clima de las ciudades y prepararse para el cambio climático, asegurar el ciclo del agua, amortiguar las inundaciones y asegurar la infiltración del agua de lluvia en las napas freáticas. Invertir en infraestructuras verdes va a garantizar la calidad de los espacios públicos y su prosperidad económica. Hacia el norte, aguas arriba del río Ebro, vemos el Parque Metropolitano del Agua. Es la transformación de un paisaje agrícola que le había comido terreno al río, a la izquierda, en un paisaje forestal inundable y un parque para la ciudad de Zaragoza.
La iniciativa del gobierno regional con el apoyo del gobierno estatal es la de organizar una exposición internacional con el tema, como he mencionado antes, de agua y desarrollo sostenible en 2008. El recinto Expo, de 25 hectáreas, para 3 meses de exposición en amarillo a su derecha, recibe 6 millones de visitantes y en ella participan 116 países. Como parte de las inversiones estatales para la Expo, se construye a la vez el Parque Metropolitano para la ciudad, en verde, que son 125 hectáreas. Esta infraestructura verde cumple varias funciones. La primera, la laminación de las inundaciones periódicas. El parque amortigua, lamina las aguas del río Ebro, el más caudaloso de España, antes de que éstas entren en la ciudad aguas abajo. La segunda función que cumple es la mejora de la calidad del agua del río con filtros verdes para poder bañarse dentro del parque, como veremos. La tercera es la generación de espacio público, especialmente en el norte, en el contacto entre el Parque Metropolitano y el barrio del Actur. La dinamización económica con las concesiones a privados para reducir el impacto del mantenimiento municipal. A la vez que se construye el Parque Metropolitano en verde, se construye el recinto Expo en amarillo en 2008 y el cierre del tercer cinturón de la ciudad en rojo. El parque permite la laminación de las inundaciones periódicas antes de entrar en la ciudad, gracias a cómo está diseñado el parque para inundarse sin daños. Se han retirado algunos diques de primera línea al río para aumentar la frecuencia de las inundaciones de esta primera corona. Se han plantado grandes extensiones de nuevos bosques que reducen la energía de las avenidas. Esa parte más cercana al río se ha recuperado espectacularmente rápido y es ahora un vergel increíble que se mantiene solo. Se ha reforzado el dique interior y se ha construido el parque interior al dique con pavimentos permeables para que se pueda inundar por abajo desde la napa freática sin dañarse. Como se puede ver aquí en esta vista desde el ápice sur del meandro, en la imagen abajo. Las aguas marrones de inundación al río llenas de cinos fertilizan los suelos que discurren al exterior del dique interior. Las aguas azules transparentes emergen dentro del parque permeable desde el freático, desde la napa freática hacia arriba, y las microtopografías diseñadas consiguen salvaguardar unos caminos elevados con el acceso a los edificios con sus partes delicadas a cotas altas. La segunda gran función de esta infraestructura verde es una infraestructura para la mejora de la calidad del agua del río con filtros verdes para uso ciudadano. Se transforman las acequias agrícolas existentes en una infraestructura de filtros verdes para la mejora de calidad de las aguas, como he mencionado, para que los ciudadanos se puedan bañar. Esta es una ciudad de interior a 300 kilómetros fuera del mar, cuya población siempre viaja en coche a las segundas residencias. El permitir o acondicionar playas fluviales dentro de la ciudad que ahora mismo están muriendo de éxito. Y la generación de espacios públicos con espacios abiertos, algunos en régimen de concesión a privados. El caso de otro de nuestros parques es el Parque de Aranzadi en Pamplona, pensado para mitigar los efectos de las riadas en los barrios adyacentes. La nueva entrada del río dentro del parque, que se consigue desmontando parcialmente parte de los diques perimetrales. Se permite la entrada del río en un río interior dentro del parque. A otra escala distinta en Colombo, Sri Lanka, es la integración urbana, social y paisajística de una infraestructura de protección de la inundación a lo largo de 72 kilómetros de río en un contexto urbanizado. La estrategia general es crear espacios de cohabitación, espacios estacionales, crear espacio público en forma de parque a lo largo y generar oportunidades de densificación en los bordes más altos y resguardados. Mirando con detalle dónde se le da espacio al río en régimen de cohabitación para frenar y apaciguar las avenidas, como se ve en esta imagen. Hemos visto infraestructuras verdes en contextos urbanos que pueden hacer muchas funciones ecológicas, sociales y económicas si se aborda su proyecto para solucionar varios problemas a la vez. En vez de infraestructuras a secas, infraestructuras híbridas. Con las infraestructuras de movilidad ocurre un poco lo mismo. Desde nuestra experiencia se puede solucionar varios temas urbanos si se abordan holísticamente.
Este es el caso de Zaragoza, una ciudad de autobuses con gasolina, como muchas otras, que en 2013 plantea la introducción de la primera línea de tranvía eléctrico en la ciudad. No sin resistencia política, es una inversión grande. Para sacarle rendimiento es la oportunidad para abordar y solucionar varios otros temas. Trabajando con un equipo multidisciplinar grande, nosotros somos los encargados de la integración urbana. También desde nuestra experiencia en Alda y Joué, el objetivo aquí es salirse del clásico círculo vicioso que no acaba al dar más espacio al coche privado, que lleva a más polución ambiental y sonora y que genera un contexto de desigualdad en el acceso a los recursos de la ciudad, ya que no todo el mundo tiene coche y no todo el mundo conduce. Además, esta abundancia y preponderancia del coche genera creciente falta de espacio público. En las últimas décadas en Europa se ha ido invirtiendo en transporte público para recuperar el ambiente y ganar en cohesión social. Es un viraje hacia un círculo virtuoso donde se busca lo multimodal, es decir, la cohabitación de muchos medios de transporte, entre ellos la bicicleta, el peatón, el autobús segregado o el tranvía. También se busca la fácil intermodalidad, es decir, el fácil movimiento de las personas de un medio de transporte a otro. Ambos, multimodalidad y intermodalidad, facilitan la recuperación ambiental y la recuperación del espacio público para actividades económicas. De la ciudad del coche hegemónico de los años 60-70 a la ciudad del coche, el tranvía, el peatón, la bicicleta, todos perfectamente integrados en espacios de cohabitación donde la intermodalidad es fácil. En la transformación del Paseo de Independencia, en este caso, se restablecen líneas de árboles ininterrumpidas por cruces y para ello se reestudia la movilidad. En la Plaza de España, peatones, coches y tranvías cohabitan en los mismos espacios, que se han vuelto espectacularmente cívicos y antes estaban dominados por el coche privado. El tranvía es la oportunidad perfecta para la introducción de la bicicleta, en este caso, que se está convirtiendo en un modo para ir a trabajar. Transformación de la rotonda de tráfico en un espacio público de calidad, manteniendo la funcionalidad rodada. Y un poco de reivindicación en contra de la globalización, el diseño de las paradas buscando sombra y protección del viento, huyendo de los modelos, por ejemplo, de Deco, que vende sus mobiliario urbano por todas las ciudades del mundo. En Buenos Aires, la transformación de la autopista en un parque lineal es una oportunidad para incrementar los valores de calidad de vida de los vecinos, basados en la sostenibilidad y la inclusión social. En Barcelona, el parque lineal de la operación urbanística Sagrera, alrededor de la nueva estación de alta velocidad en Barcelona, es una oportunidad para la cubrición de vías de tren de alta velocidad regional y metro en el mismo corredor. Es una oportunidad para una operación urbanística de gran envergadura que recupere la conectividad transversal entre barrios históricamente divididos. Es también una oportunidad para introducir la movilidad lenta, con la diagonal verde a su derecha en la imagen, y la figura opuesta a la avenida diagonal en rojo, paradigma de la movilidad en coche. Una diagonal verde de movilidad lenta, una especie de camino de Santiago conectando la ciudad de Barcelona con su territorio. Un camino peatonal que tendrá asegurada la intermodalidad con los otros modos de transporte, metro, bus, tren y bicicleta. Para finalizar, solo decir que las infraestructuras ya no pueden ser monofuncionales a secas, pueden ser plurifuncionales o híbridas, pueden solucionar más de un tema urbano si se enfocan holísticamente. Las infraestructuras verdes, como los ríos, tienen que poder aliviar inundaciones, generar espacio público, aumentar la biodiversidad de fauna y flora, mejorar el clima y los microclimas, aumentar el valor del suelo y dar oportunidades de desarrollo urbano. Mientras que las infraestructuras de movilidad son oportunidades para reducir la polución y favorecer la movilidad lenta. Mejorar el espacio público, implementar bosques urbanos, no poca cosa, aunque barata, que controlen el microclima urbano. Las grandes inversiones en infraestructuras ya no pueden ser monofuncionales, sino híbridas, que sean capaces de solucionar más de un aspecto de la ciudad y para ello tienen que abordarse holísticamente. Gracias. Muchas gracias, Margarita, por esa excelente presentación. Ahora le tenemos a Roland Krebs. Roland Krebs es urbanista austriaco, es especialista en diseño de proyectos urbanos integrados, estrategias participativas y gerencia de proyectos con experiencia en Latinoamérica, en Asia y en Europa. Tiene un currículum muy extenso,
pero tiene una presentación también excelente que hacer y ya es casi medianoche en Viena, así que adelante, Roland, por favor. Gracias por la invitación a hablar de este evento. Un gran placer para mí para compartir experiencias. Hoy voy a hablar un poco sobre poner en marcha proyectos urbanos integrales hacia una economía verde y un poco enfatizando en diseño y el microurbanismo, cómo activar espacios públicos vacíos en un sistema de centralidades. Bueno, un gran saludo desde Viena, una ciudad también espectacular como Asunción, seguro. Aquí tenemos un par de lecciones aprendidas que voy a compartir hoy, porque la ciudad desde como 5 o 7 años ha empezado a incluir la gente en el proceso de participación y en el diseño de proyectos y se nota un poco la diferencia porque este espacio público que vemos aquí en la imagen no ha existido antes. Bueno, ahora un poco el marco es que las ciudades asuman la responsabilidad de hacer algo, ¿no? De activar los espacios. Las ciudades lideran la transformación hacia una sociedad justa y verde y productiva. Y para lograr esto necesitamos una coordinación en todos los niveles espaciales. Entonces no es solamente la inversión en un microespacio, desde un punto muy pequeño, sino que tenemos que ver el gran de todo para poder transformar las ciudades. Entonces yo hablo de un nuevo paradigma y esto desde una carta de Leipzig que ahora se publicó de la Unión Europea y habla de una ciudad justa y una ciudad verde y una ciudad productiva. Y la ciudad justa es la equidad ambiental, una ciudad sana para todos, la integración y la antisegregación. Y luego la ciudad verde es el acceso de espacios verdes y recreativos. Y también habla de edificios resistentes al clima y neutro de carbono. Y también hablamos o tenemos que hablar sobre transporte urbano eficiente para todos y todos y de una movilidad activa. Y hablo de la bicicleta y de los peatones. Y la ciudad productiva es una economía diversificada, una economía baja de carbono, una sociedad basada en del conocimiento y la digitalización. Entonces, ¿qué es la ciudad verde? La ciudad verde es hacia una planificación integral y multisectoral. Entonces, es el marco que tenemos que trabajar, que no solamente es un pedacito, sino que tenemos que ver el gran todo. Y yo creo que estoy seguro que es súper importante que es basado en un diálogo y la participación ciudadana. Y hay que coordinarlo bien entre la planificación urbana y el sector privado. Y eso es fundamental y en Latinoamérica es el gran reto que tenemos. Entonces el nuevo paradigma es activar los espacios públicos hacia generar nuevos puestos de trabajo y áreas verdes en los nuevos subcentralidades. Y esto es el reto que tenemos en las ciudades latinas, que solamente hay un gran centro y luego hay una gran dispersión sin muchas centralidades activadas. Y también el mismo reto tiene Viena también, y ahora Viena tiene un programa de activar estos subcentralidades, y voy a hablar un poco de esto.
Entonces, pero la pregunta que tenemos es cómo el sector público puede apoyar a los emprendimientos sin perder el interés público hacia la ciudad verde. Ahí ahora viene el proyecto de Viena, que habla de activar barrios históricos a través de la gente. Y la programación del espacio público es lo fundamental. Es un proyecto que hicimos para la ciudad de Viena el año pasado y fue lanzado en el marco del POT, del Viena, el Plan de Ordenamiento Territorial, y es una política de desarrollo sostenible de centralidades urbanas. Entonces, en este proyecto definimos como 30 centralidades nuevas y también analizamos las centralidades existentes y estuvimos viendo cuáles son las nuevas centralidades que van a aparecer dentro de los próximos 10 años. Y la idea es así. Queremos habilitar un sistema de abajo hacia arriba con arriba de abajo. Eso significa que solamente queremos incluir al sector privado, el sector cultural, los activistas, los ONGs, en la activación de espacios públicos. Entonces nosotros damos el marco, definimos bien las reglas, pero luego el sector privado está haciendo la activación. Y me gustaría hablar de un proyecto de Viena que es súper importante para la ciudad. Es la activación del Donaukanal, es un río, un canal dentro de la ciudad. Y es un plan muy simple. Solamente tiene una zonificación sobre espacios comerciales, espacios no comerciales y espacios recreacionales. Y la activación se hace por lo de hardware, con la arquitectura, espacio físico y la zonificación. Eso es lo que hace la ciudad con el plan de zonificación. Luego, el software es el uso y las funciones y el uso mixto. El hardware es cómo organizar este espacio público y mantenerlo interesante. Y es como un curador en una exposición, en un museo, que siempre están cambiando las muestras y así se hace lo mismo con el espacio público en Viena. Entonces, a través de la programación del espacio público se está activando y haciendo más activo. Y se lo hace a través de los residentes locales, activistas, artistas y emprendimientos. Y así se ve como el espacio que hace como 10 años atrás estuvo vacío, sin nada, un espacio perdido dentro de la ciudad, muy cerca del centro histórico, y ahora se está activado por ejemplo, una piscina flotante y muchas actividades que son muy simples, que ni siquiera hubo una intervención de diseño, sino que solamente se transformó, que hubo y a través de inversiones privadas. Un par de imágenes de estos espacios. Y ahora vamos a viajar un poco de Viena hacia Latinoamérica, al Caribe, y presento un proyecto de planificación de metropolitana que hicimos en Santo Domingo, un proyecto que también en este año entregamos. Trabajamos en Santo Domingo, área metropolitana, en la ciudad Juan Bosch, es un satélite afuera de la ciudad. Un proyecto bastante exitoso en términos de vivienda social, pero también hay muchos
barrios informales alrededor. Y son como 100.000 personas que ahora viven en estas condiciones, sin infraestructura básica, sin acceso a escuelas, sin acceso al transporte público. Y nosotros hicimos un plan con la Universidad de Tecnología de Viena para entregar los barrios informales a estos nuevos barrios formales. Y lo hicimos a través de un sistema de talleres comunitarios, con mucha gente participando, un sistema de co-creación, de generación de ideas desde dentro del barrio, de los barrios alrededores, y haciendo un proyecto, un programa de activación. Bueno, ahí se construyó un marco lógico, definimos temas importantes del sistema urbano, sistema ecológico, sistema de movilidad, entre otros. También definimos los objetivos de proveer los servicios básicos, crear nuevos espacios públicos, mejorar el transporte público, y ahí se definió unos proyectos. Ahí se ve como el Google Maps de ahora, y luego con el programa de diseño metropolitano de cómo activar estos barrios que uno está ahí y tiene tiene la activación de estos espacios como un plan parcial, con una red de espacios públicos activados en una lógica muy simple de cómo activar estos espacios con inversiones muy simples y muy eficientes. Ahí es un proyecto muy complicado, pero se hacen proyectos, se definen proyectos de transformación, como este, por ejemplo, un barrio que es informal y no activado, y con esta intervención se va a dar activación a estos espacios públicos, más seguridad a los ciclistas, más espacio para los peatones. Y ya se ha empezado este proyecto, fue bastante exitoso, que hubo ya una inversión de activar espacios nuevos, pero también generar el tejido urbano existente con unas murallas, y se activó también un espacio vacío que no existía antes, como en la interfaz de lo nuevo y lo existente, en un proceso de diseño rápido, de urbanismo táctico, para darle más valor a estos espacios verdes en la ciudad. Bueno, esto es mi experiencia y mi input para esta sesión, y espero que ha sido interesante para ustedes. Excelente, Roland. Muchísimas gracias. Ya es martes en Viena. De verdad, gracias. Una presentación excelente de la que aprendimos mucho. Y a propósito de aprendizajes, ahora una ronda así súper corta de preguntas, porque ya el tiempo se nos fue. Para Margarita, que justamente es una académica renombrada, la pregunta es, ¿cuál es el desafío que tienen los académicos en los procesos de transformación urbana? Margarita, por favor. Bueno, desde mi punto de vista, creo que los académicos tienen una posición más o menos neutral y pueden realmente colaborar con las entidades públicas. O sea, en un momento en que
las entidades públicas se ven desmanteladas de presupuestos en este mundo liberal, digamos, están perdiendo capacidad de planificar, etcétera. Creo que la alianza entre las entidades públicas y la academia puede generar laboratorios interesantes de discusión y de innovación. Muchas gracias. Adelante, ministro Carlos Pereira. Gracias, ministro. En honor al tiempo, quería preguntarle al CIES Ramírez, considerando las acciones que había presentado recientemente, ¿cuál cree que puede ser una de las principales acciones que podríamos nosotros incorporar e implementar acá en el corto y mediano plazo? Yo creo, muchas gracias, ministro, por la pregunta. La articulación interinstitucional con el sector privado, organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, con los ministerios pertinentes, yo creo que consensuar ahí las acciones como para ir pautando estrategia, ¿verdad? Porque definitivamente no vamos a poder hacer todo de una y para poder clasificarlo, esa articulación interinstitucional es demasiado importante y tendría que ir por ahí la estrategia. Gracias. Y para la última presentación de Roland Krebs, sabemos que Roland tiene muchísima experiencia global en todo lo que sea diseño urbano participativo, y teniendo en cuenta que nosotros en Paraguay, específicamente en Asunción, tenemos áreas muy vulnerables como son los bañados, donde viven muchas familias en situación muy precaria. Entonces, queremos saber con su experiencia, ¿cuál es la importancia de un proceso participativo? Y en su experiencia, según comentó en su presentación, ¿por qué debe ser aplicado? Y finalmente, ¿cómo impacta en el éxito de un proyecto? Bueno, yo creo que la planificación urbana puede ser puede poner mucho valor agregado a los barrios informales y son inversiones a veces muy simples, ¿no? A veces es puede ser no sé, un centro cultural, un espacio público, un espacio de deporte que le puede dar mucho valor a un barrio con necesidad. Y yo creo que siempre hay que ver el contexto también, que la gente que vive en un barrio informal, por ejemplo, que necesita viajar por mucho tiempo hacia, no sé, a sus puestos de trabajo, por ejemplo. Yo creo que lo interesante sería como crear oportunidades en el mismo sitio y no que la gente tiene que salir para disfrutar la ciudad, por ejemplo, o para hacer un paseo, sino que darle oportunidad a ellos en la cercanía, en la proximidad. Y esto es, creo que, el valor agregado para todos hacia una ciudad justa. Muchas gracias, Roland. Muchas gracias a todos. Ahí está hablando. Tu micrófono, Hugo. Presidente, adelante. No, adelante, Hugo, por favor. Perfecto. Entonces, quería terminar agradeciendo a todos los expositores, hacerles la invitación para que vengan a Asunción, vengan a Paraguay, conozcan a Margarita, a Roland, también a Jordi. También dejarles la invitación para mañana, donde vamos a continuar con esta Semana Verde y donde vamos a tener el tema de producción rural verde, cadenas de valor y los mercados de futuro. A propósito de ciudades, creo que si apostamos por una economía verde, social, transformadora, realmente vamos a reinventar nuestras ciudades y la vamos a hacer más sostenibles, sanas y seguras.
Muchísimas gracias, muy buenas noches para todos. Quería recalcar también, aprovechándolo este cierre, este concepto de triple alianza en Paraguay está muy arraigado en nuestra cultura, y se comentó acá la necesidad. Jordi nos comentaba de una triple alianza entre una ciudadanía muy activa y exigente como primer requisito y como motor encauzador, una gobernanza, un sistema de gobernanza, de democracia, donde los proyectos colectivos puedan enmarcar estos grandes proyectos, y también la orientación de los expertos, que es fundamental y complementan estas tres patas de esta triple alianza, que tiene que estar orientada hacia una causa común, hacia un proyecto colectivo que nos permita lanzarnos al futuro, a un nuevo y gran desafío. Creo que todos los speakers mencionaron la necesidad de planificar, de no traicionar a la planificación, de cumplir esa planificación. También se habló de la importancia de formar líderes, de empoderar a los líderes, de que esos líderes sean los que encaucen esta transformación, que permitan que nos sentemos en una misma mesa con una agenda muy amplia que aquí se habló. También las oportunidades que ofrece el río Paraguay, o los distintos ríos que están al borde de muchas de las ciudades de Paraguay. Creo que es una gran oportunidad de inversión, y por inversión habían comentado la experiencia de Austria y de otros países, donde es el capital privado el que, a través de estas nuevas infraestructuras transformadoras, es el capital privado el que mejora las condiciones, mejora la calidad del agua, genera nuevos espacios públicos, nuevos bosques, con resultado de mejores climas, con una mayor biodiversidad, con nuevas oportunidades de negocios, dinamizador de nuevos tipos de negocios. Y también, bueno, protege a las ciudades de las inundaciones. O sea, creo que este esfuerzo público-privado con informaciones transformadoras, gran parte es desde el sector privado, generan nuevos paradigmas, como bien nos comentaba también Roland, de tener nuevos conceptos de una ciudad justa, donde exista equidad, con un ambiente, con un medio ambiente sano para todos, con un concepto de ciudad verde, de ciudad productiva, que todo esto esté integrado. Si es que el Orware también, que fue un concepto nuevo, cómo organizar estos espacios para que cobren vida, y que mantenerlos interesantes en el tiempo, rescatando el gran valor histórico que tienen las ciudades, entre ellas Asunción, pero no es la única de Paraguay, y combinar todo con transportes multimodales, que está este concepto que para mí también es nuevo de infraestructura lineal y más lenta, más amigable al medio ambiente, creando un escenario de recuperación multimodal dentro de un círculo virtuoso. O sea, son nuevos conceptos, temas que tenemos que seguir discutiendo y abordando en nuestra sociedad. Y creo que de estos pocos minutos que estuvimos hablando, ya se percibe un mar de oportunidades para nuestras ciudades y nuestro país. Mañana va a ser un día también muy especial, porque vamos a tener una discusión bastante interesante en lo que es producción rural verde, con cadenas de valor y los mercados también del futuro. Y tendremos a personas con mucha experiencia, con ganas también de comentarnos toda esta gran oportunidad. Y le tendremos de moderadores a
Santiago Bertoni, ministro de Agricultura y Ganadería, y a la presidenta del Infona, a Cristina Boraleski. Me gustaría solamente para concluir agradecerle a las personas que nos acompañaron y que estuvieron de distintos puntos del mundo y de distintos rincones de nuestro hermoso país. Muy buenas noches y nos veremos mañana con un tema igualmente apasionante. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Muchas luego, gracias. muchas gracias. Fue una jornada fantástica. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego, ministro. Hasta luego, José. Chao.